Hola chicos, buenas tardes. Hoy en este video estamos viendo la clase de trabajos prácticos para resolver los problemas de la guía de trabajos prácticos del tema 9B. El 9A ya les había enviado un video explicando cómo se resuelven los ejercicios. Ahora vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios del tema 9B. Funcionamiento del ADN, transcripción y traducción. Ya tienen la teoría de la transcripción, la teoría de la traducción, y tienen los trabajos de video grabado que yo les envié este fin de semana sobre transcripción y traducción, o sea que tendrán que estudiar y ver, repasar esos temas para poder resolver estos ejercicios. Esta es la guía que vamos a utilizar, la guía de trabajos prácticos, tema 9B, donde tenemos una pequeña introducción de lo que es la transcripción, las enzimas que se utilizan en el proceso, cómo se va formando el ARN, el pre-ARN mensajero o ARN mensajero naciente en los eucariotas, el proceso de maduración, qué es lo que hay que agregar al ARN mensajero para que quede maduro, listo para pasar del núcleo al citoplasma. Y luego nosotros tenemos una pequeña introducción sobre lo que es la traducción. Y aquí tenemos nuestro código genético, el código genético con algunas de las premisas o particularidades que tiene el código genético. Entonces, vamos a tener a mano la guía de trabajos prácticos, el código genético, también tenerlo a mano, y vamos a realizar los ejercicios, que son pocos, pero son un poquito largos. Quiero explicarles en este sentido que si nosotros, cada uno de estas letras, son 4 letras o 4 bases de que está constituido el código genético. Son las bases que nosotros ya conocemos. Estas son uracilo, porque es ARN, estamos hablando de codones que se van a formar en el ARN mensajero, citosina, adeninas y guaninas. Entonces, estas 4 bases van a combinarse entre ellas de manera que van a formar tripletes, grupos de 3 letras. Esto sería lo que se denomina codón o triplete. Codón o triplete. Cada uno de esos codones es un conjunto de 3 letras o triplete que sintetiza un aminoácido. Cada uno de estas letras que ustedes ven acá sería la fenilalanina, leucina, leucina, isoleucina, metionina, valina. Ellas son los aminoácidos.
son los aminoácidos. También tenemos serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, histidina, glutamina, asparagina, lisina, ácido aspartico. Fíjense cómo es diferente. Asparagina es ASN y el ácido aspartico es ASP. Luego tenemos cistina, arginina, serina, arginina y glicocola. Entonces, esos son los aminoácidos. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 aminoácidos y hay 64 codones. Por eso se dice que el código genético es degenerado, porque hay 64 codones y solamente se sintetizan 20 aminoácidos. También tenemos, dentro de esos 64 codones, hay 3 codones stop, que son estos que están aquí. El codón stop y codón stop. Son 3 codones stop, o sea, son codones sin sentido. No sintetizan aminoácidos, sino que son para detener los procesos de la traducción o de la transcripción. Por lo tanto, de esos 64 nos van a quedar 61 codón con sentido, porque son los que sí pueden sintetizar aminoácidos. Otra cosa que tenemos que ver de nuestro código genético es que cada triplete, como en este caso tengo 2 codones que sintetizan a un aminoácido. La fenilalanina puede ser sintetizado por el codón uracilo-uracilo-uracilo o por el codón uracilo-uracilo-citosina. Decíamos que el único codón que sintetiza un solo aminoácido es el de la metionina. Adenina, uracilo, guanina sintetiza metionina. Y este que está aquí, que es el triptófano. Son los 2 codones que solamente sintetizan un solo aminoácido. El resto puede estar sintetizado por 4 codones podrían sintetizar un aminoácido. 2 codones podrían sintetizar la serina, por ejemplo, podría estar sintetizado por estos 2 codones y acá hay 4 codones más, 6 codones. Bien. Entonces, ¿cómo se lee? Voy a borrar esto que ya lo grabé para que ustedes lo puedan tener. ¿Cómo se lee los codones? Que me habrán escuchado decir que tengo un codón, por ejemplo, el codón adenina, uracilo, uracilo. Y tenemos una entrada que es la primera letra, se entra en este sentido. Para la primera letra se entra desde aquí. La segunda letra se entra desde aquí. Y la tercera letra, perdón, la encontramos de este sentido. Entonces, si yo tengo un codón que es adenina, uracilo, uracilo, la primera letra es la A. Entro por aquí y busco. Aquí tengo la A. La segunda letra es la U. Entonces entro por aquí. ¿Dónde está la U? Aquí está la U.
Entonces es como una coordenada. Tengo A, U, y luego tengo la otra U, que estaría en este sentido. Aquí está, busco y aquí encuentro A, U, U. Quiere decir que este codón adenina, uracilo, uracilo, va a sintetizar el aminoácido que se llama isoleucina. Isoleucina, y que la abreviatura es ILE, como muestra aquí. Estaría aquí nuestro codón y el aminoácido. Bien. Ahora, conociendo esto, vamos a comenzar a resolver los problemas. Vamos a empezar con el primer problema y ustedes van a tener abierta la guía de trabajos prácticos. Yo voy a compartir la pantalla de pizarra. Entonces voy a salir de la guía de trabajos prácticos para compartir la pizarra. Vamos a empezar por el primer ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente. Dada la siguiente secuencia de una hebra de la molécula de ADN, y vamos a trabajar con la secuencia que nos indica el problema. Es una secuencia larga. Es una secuencia de una molécula de ADN. ¿Mm? ¿Cómo me doy cuenta que es una molécula de ADN? Porque veo que hay timinas. Hay guaninas, citosinas, adeninas, citosinas y hay timina. Por lo tanto, es una molécula de ADN que se lee en el sentido 5', 3'. 5', guanina, 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 citosina, adenina, citosinas, timinas, adeninas, guaninas, timinas, toda la secuencia de nucleótidos o de bases, y termina en el extremo 3'. Lo primero que me pide el problema es indicar, primero, la secuencia de la hebra complementaria. Es decir, sobre esta molécula de ADN, que es, en este caso, es una hebra, es una hebra de ADN, con lo cual, en el momento de la replicación, se tiene que formar la hebra complementaria. La hebra complementaria sería la que estaría formada por el apareamiento con las bases, según la complementariedad de bases. A cada base de una hebra le corresponde aparearse con la base complementaria en la otra hebra. Entonces, para el caso A, dice, indique la secuencia de la hebra complementaria. Nuestra hebra se va a leer en el sentido 3',
lo voy a poner en colores para que sobresalte. Donde hay guaninas, irán citocinas. Donde hay guanina, citocinas. Donde hay guanina, citocina. Guanina, citocina. Donde hay citocina, guanina. Donde hay adenina, timina. Citocinas se aparea con guanina, timinas con adeninas, adeninas con timinas, guaninas con citosina, timina con adeninas, adeninas con timina, citosina con guanina, timina con adenina. Acá voy a tener timinas, timinas, timinas. Aquí voy a tener adeninas, guaninas, 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 guaninas. Acá voy a tener timina, citosina, citosina, adeninas, guaninas, y se termina en el extremo 5'. Esa será mi hebra complementaria. Según complementariedad de bases, a las guaninas le va a corresponder la citosina. A la guanina, la citosina. A la guanina, la citosina, y así sucesivamente. Bien, entonces, esta será nuestra hebra de ADN complementaria. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio A? Luego, el ejercicio B, del mismo punto, el ejercicio B me pide lo siguiente. Tengo que armar la secuencia correspondiente al ARN mensajero que se transcribe a partir de la hebra complementaria y el sentido en el que ocurre el proceso de transcripción. Es decir, esta va a ser mi molécula de ADN. Aquí ya tengo mi molécula de ADN y tengo las dos hebras de ADN. Tengo la hebra complementaria, que es las de abajo, y la molécula de ADN formada por las doble hebras. Una hebra, que era la que nos dio el problema, y nosotros armamos la complementaria, colocando la base correspondiente por complementariedad de bases. Por lo tanto, la que tiene dirección 3', 5' será nuestra hebra complementaria. El punto B dice que tenemos que armar la secuencia correspondiente al ARN mensajero. Y sabemos que el ARN mensajero se transcribe a partir de la hebra complementaria. O es decir, que vamos a tener que tener en cuenta la hebra complementaria que logramos aquí para, por complementariedad de bases, armar el ARN mensajero. Entonces, va a comenzar en 5'. Donde hubo citocinas, vamos a poner guaninas. Donde hay citocinas, colocamos guaninas. Donde hay citocinas, guaninas. Citocinas con guaninas. Guaninas con citocinas. Timinas con adeninas. Guaninas con citocinas. Adenina, ya no podemos complementar con timinas, porque ya estamos armando una hebra de ARN. Por lo tanto, adenina deberá ir con uracilo. La timina con adenina, la citosina
con guanina, la adenina con uracilo nuevamente, la timina con adenina, la guanina con citosina. Estas dos adeninas irán con uracilos. Luego tenemos timinas que sí se aparean con adeninas, adeninas, adeninas. La adenina con uracilo, la guanina con citosina, citosinas. La timina con adeninas, citosinas con guaninas, adeninas con uracilos nuevamente, la guanina con citosina, y finalmente terminamos en un extremo 3'. Vamos a dar un poquito de separación. Cuando hacemos esto no debemos perdernos porque vamos a estar colocando bases en forma equivocada quizás. Entonces, aquí nos quedaría formado nuestra secuencia correspondiente al ARN mensajero, que se transcribe a partir de la hebra de ADN complementaria. ¿Estamos? Es decir, que este también lo vamos a llamar transcripto primario, que es otra manera también en que se lo denomina ARN mensajero. Transcripto primario. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A partir de la secuencia de la hebra de ADN complementaria, fuimos colocando la base complementaria. Si esta es en el sentido 3' comienza, aquí va a ser sentido 5'. Si termina en 5', va a terminar en 3'. Es decir, esta hebra complementaria se lee en el sentido 3', 5', porque es antiparalela a la cadena molde. Por lo tanto, nuestro ARN mensajero va a tener un sentido 5', 3'. Donde hay citosinas, vamos a poner guaninas. Donde hay guanina, citosina. Donde hay timina, colocamos adeninas. Aquí que hay timina, nuevamente adeninas. Y donde hay adeninas, tenemos que colocar uracilos, porque se trata de un ARN. Y en el ARN no hay timina. Es reemplazada por el uracilo. Bien. Luego, el otro punto nos pide el punto C, nos dice indicar los anticodones de los ARN de transferencia implicados en el proceso de síntesis de las proteínas a partir del transcripto del punto B. Nuestro transcripto del punto B es este que está en celeste. Es el ARN mensajero, es el transcripto. Entonces, en este transcripto, nosotros tenemos que cada 3 letras o triplete vamos a tener un codón. Aquí vamos a tener otro codón. Aquí otro codón. Cada 3 letras o triplete es un codón. Y se lee de continuado, como está aquí, sin espacios, sin comas, sin puntos. Esos son los codones. Por lo tanto, lo que me pide el punto C es agregar una secuencia de anticodones
cuál será los anticodones de los ARNs de transferencia que están implicados en el proceso de síntesis. Por lo tanto, en el caso de que sean todos guaninas, aquí vamos a tener que van a ser los anticodones, ¿cuáles serán? Citosinas. En el caso de que sean guaninas, citosinas, adeninas, los anticodones que se van a agregar van a ser citosinas, guaninas, y en vez de adenina va a haber uracilo. En este caso voy a tener citosina, que el anticodón va a ser una guanina. El uracilo tiene que tener como anticodón una adenina, y la adenina tiene que tener como anticodón un uracilo. Estos anticodones los voy a separar para hacer ahí el pequeño dibujito del ARN de transferencia. Luego voy a tener citosinas, adeninas y uracilo. Luego esta citosina va a tener que tener como anticodón la guanina, los uracilos van a tener adeninas, luego habla las adeninas, tendrán como anticodón uracilos, luego tenemos el próximo codón es uracilo, uracilo, adenina, luego guaninas, 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 uracilos, citosinas, y citosinas, adenina, guanina. Vamos a hacer un pequeño dibujito como para estar representando lo que sería el anticodón de nuestro ARN de transferencia, ¿no es cierto? Más o menos un dibujo para que ustedes interpreten que cada uno de estos va a ser el anticodón de nuestro ARN de transferencia. Y ustedes lo van a ir completando. Entonces, este va a ser, cada uno de ellos va a ser nuestro ARN de transferencia. En el próximo punto dice que hay que indicar en el próximo punto nos pide, indique la secuencia de aminoácidos que resultan de la traducción del transcripto indicado en B. Es decir, si aquí tengo yo aquí tengo el anticodón, ¿no es cierto? Tengo el anticodón, el ARN de transferencia, que es el que tiene que traer un aminoácido. Por lo tanto, ese ARN de transferencia debe colocar los nucleótidos complementarios, en este caso, el anticodón, debe ser colocado justo y exactamente correspondiente al codón. Debe ser complementario al codón. Entonces, utilizando el cuadrito de código genético, yo leo este codón en el ARN mensajero. Guanina, guanina, guanina. Me fijo en el código genético, primera letra guanina, segunda letra guanina, y tengo guanina, 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 significa que
el aminoácido que sintetiza se llama glicocola. Entonces, se indica con las siglas GLI. Esa sigla es la que está trayendo este ARN mensajero. El ARN de transferencia va a traer entonces el aminoácido GLI. Veamos el otro codón. Guanina, citosina, adenina. Guanina, citosina, adenina. Ese codón sintetiza alanina. Por lo tanto, el ARN de transferencia, que nosotros hicimos aquí el dibujito, va a tener este anticodón. Para la guanina necesita una citosina, para la citosina una guanina y para la adenina un uracilo. Por lo tanto, nuestro ARN de transferencia, que tiene el anticodón adecuado para insertarse aquí, para leer este codón, trae un aminoácido denominado ALA, que es alanina. Esto está unidito acá. Unidito ahí. El próximo, vamos a llegar hasta aquí, el próximo codón dice citosina, uracilo, adenina. Fijamos en el cuadro del código genético, citosina, uracilo, adenina, sintetiza el aminoácido leucina. Por lo tanto, el ARN de transferencia que tiene el anticodón adecuado para poder adosarse aquí a este codón, tiene guanina, para el uracilo tiene la adenina y para la adenina tiene el uracilo, es este ARN de transferencia que está trayendo un aminoácido que se denomina leucina. Entonces, de esta manera se va completando este ejercicio. Luego ustedes tienen que ver cada uno de estos codones, que son cada 3, cada uno de estos codones, y aquí hay que completarlo, el anticodón correspondiente. Con el ARN de transferencia, les voy a poner aquí, esto es nuestro ARN de transferencia. Nuestro dibujito de ARN de transferencia, que es el que debe traer el aminoácido adecuado. Entonces, aquí luego tenemos que colocar la secuencia de aminoácidos resultado de la traducción de esa transcripción. Y la vamos a ir haciendo de esta manera. Es decir, que la secuencia que nos va a quedar será la siguiente. Vamos a tener glicina, alanina, leucina, valina, nuevamente leucina, lisina, ASN, que es asparagina, prolina, GLN,
glutamina y valina. Y ahí está la secuencia de aminoácidos que va a formar nuestra cadena polipeptídica. Esto estaría representando nuestra cadena polipeptídica, la secuencia de aminoácidos. O sea, la cadena polipeptídica formada. Luego tenemos el punto E. Del problema que nos dice describir el resultado de la sustitución de la guanina ubicada en la cuarta posición del extremo 5' del ADN original por una timina. Es decir, aquí termina, en el punto D terminaría nuestro ejercicio, una vez que obtenemos la cadena polipeptídica. Pero este ejercicio lo podemos volver a repetir reemplazando en la cadena molde, la guanina que está ubicada en cuarta posición desde el extremo 5', es decir, este es mi extremo 5', la guanina que está en la cuarta posición, 1, 2, 3, reemplazando esta guanina por una timina. Entonces, ¿qué pasa si ahí, en vez de una guanina, hubiera una timina? Hacer un segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio ocurriría lo siguiente. Ustedes tendrán que completar teniendo en cuenta ese reemplazo. En vez de esa guanina, si hubiera una timina. Entonces tendrán que completar si no estuviera la guanina y estuviera la timina, cómo sería la cadena complementaria, cómo armarían el ARN mensajero y cómo irían buscando la secuencia, los anticodones y la secuencia de aminoácidos que resultarían de ese cambio. Bien. Luego tenemos el ejercicio 2, donde el ejercicio 2 dice lo siguiente. Usted ha obtenido una muestra de ADN como parte de su investigación. Usted transcribe ARN mensajero de este ADN y lo purifica. Luego, separa las 2 hebras de ADN y analiza la composición de bases de cada una de esas hebras y la composición de bases del ARN mensajero. Y obtiene los siguientes datos. Y me muestra el ejercicio un cuadro con los datos que yo obtuve. Estoy tratando de copiar.
tengo los datos de la hebra 1 de ADN serán voy a tener la cantidad de adeninas voy a tener las cantidades de guaninas citosinas timinas y uracilos. Para la hebra 1 yo tengo 19.1 es la cantidad de adeninas. De guaninas va a ser 26.0. Para la citosina voy a tener 31.0. Para las timinas 23.9. Y la cantidad de uracilos 0. Esta es la hebra 1, los datos para la hebra 1. Ahora, los datos para la hebra 2. Voy a tener ADN 24.2. De adenina, perdón. Voy a tener de guanina 30.8. De citosinas 25.7. De timinas 19.3. Y de uracilo, nada. No hay contenidos de uracilo. Y la hebra de ARN vamos a hacerla en otro color. La hebra de ARN del ARN mensajero, las cantidades serán 19 de adenina, 25,9 de guanina, 30.8 de citosinas, 0 de timina, es ARN, y sí, tengo uracilo, 24.3 de uracilo. Bien, entonces, ahí tengo mi cuadrito. La pregunta que me hace el problema es, ¿cuál de estas hebras de ADN sirvió de molde para la síntesis del ARN mensajero? Yo tengo que, este que está aquí es mi ARN mensajero. Este es el ARN mensajero. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos hebras de ADN sirvió de molde para la síntesis de ARN mensajero? Recuerden que nosotros tenemos una hebra, que es la hebra molde, o la hebra, luego tenemos la hebra complementaria. El ARN mensajero se va a sintetizar a partir de la hebra complementaria, que la suelen denominar como molde
porque él se sintetiza, la toma como molde para poder sintetizarse. Entonces, de acuerdo a las cantidades de adeninas, guaninas, citosinas, uracilos que contiene la hebra de ARN mensajero, ustedes tienen que elegir cuál de las dos hebras sirvió para poder ser utilizada en la síntesis del ARN mensajero. Si nosotros vemos en las cantidades, en la hebra 1 vamos a tener 19,1 de adeninas, de guaninas el 26, de citosinas 31, de timina 23 y de uracilos 24. Sabiendo que la hebra de ARN mensajero se sintetiza a partir de una hebra molde, ¿cuál de las dos hebras es la correcta? Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es, de acuerdo a la complementariedad de bases, ver la proporción de bases nitrogenadas, que es equivalente a la proporción de bases nitrogenadas complementarias en la hebra de ARN mensajero. Por ejemplo, las adeninas se tienen que combinar con las timinas. Si yo tengo en la hebra 1 un 19,1 de adeninas y 23,9 de timinas, entre ellas tienen que aparearse. Y yo digo que en el ARN, como no hay timina, tiene que haber uracilos. Tengo 19 de adeninas y tengo 24 de uracilos para aparearse. La cantidad de guanina es de 26 y de citosina es 31, pero aquí la cantidad es, tengo 25 de guaninas para aparearse con las citosinas y no hay una proporción. Y tengo 26,0 de guaninas para aparearse con las citosinas y tampoco hay una proporción. Ahora veamos la hebra 2. Yo tengo que las adeninas de la hebra 2, 24,2, se tienen que aparear con los uracilos, porque timina en el ARN no hay. 24,2 de adeninas coincide o es proporcional a la cantidad de uracilos que tiene el ARN mensajero. Las guaninas se tienen que aparear con las citosinas. En la hebra 2 tengo 30,8, es la cantidad de guaninas, y en mi hebra de ARN mensajero tengo 30,8 de citosinas, o sea que es proporcional la cantidad. La cantidad de citosina en la hebra 2 es de 25,7 y las citosinas se tienen que aparear con las guaninas en el ARN mensajero y la cantidad es proporcional una con otra. Y bueno, luego tenemos los uracilos, que ya dijimos que las adeninas se tienen que aparear con los uracilos y también es proporcional. O sea, que la molécula que se utilizó, o la hebra que se utilizó como molde, es la hebra 2. Entonces, ponemos como respuesta que la hebra 2 de ADN es la que sirvió de molde para la síntesis
del ARN mensajero. Teniendo en cuenta a que su proporción de bases nitrogenadas, la proporción de bases nitrogenadas obtenida, es equivalente a las proporciones de bases nitrogenadas complementarias, las adeninas con uracilos, la guanina con citosina, citosina con guaninas, es complementaria a la cantidad que debería tener en la hebra de ARN mensajero. Entonces con esto damos por finalizado el trabajo práctico correspondiente a el funcionamiento del ADN, transcripción, traducción.